Sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso en un interesante diálogo con el maestro Jaime Villegas Pacheco. Desviación temprana del pensamiento infantil. Es un tema fuerte. Es un tema fuerte, es un tema que nos refiere necesariamente al origen del mal, para utilizar una metáfora, sí, que nos refiere al problema fundamental de la educación. Es un modelo, el que existe actualmente, pues que ya mereció un comentario nada menos que del secretario de Educación Pública de México, quien dijo en diciembre de 2012, hace 2 años, en un discurso que pronunció, que se necesitaba un modelo educativo que no fuera solo de memorización. Claro. Creo que la indicación fue muy clara, sobre todo proviniendo pues nada menos que del secretario de Educación Pública. Claro. Sí. Es lógico que él no puede, todos entendemos que un funcionario de alto nivel que debe orientar, no puede él mismo hacer las cosas, él no puede ponerse a estudiar el problema. ¿Para qué tiene equipo de trabajo? ¿Para qué tiene equipo de trabajo? Ahí está la indicación muy clara, no admite ninguna duda, creo que todos lo entendemos. Sí. Yo diría que utilizó las palabras precisas, ni una más ni una menos. Cierto. Se requiere un modelo que no sea solo de educación, de memorización. Sí. Se requiere un modelo que no sea solo de memorización. ¿Qué significa esto? Que un grupo de personas, un equipo de personas, duchas en el tema, se pongan a pensar seriamente sobre qué es lo que le falta, o qué se le puede agregar, o qué tipo de modelo complementario se puede hacer. Claro. Porque el de memorización, que está vigente, pues yo diría que en todos los niveles y todas las modalidades, pero que está presente en la educación elemental, donde se inicia precisamente el problema. Sí. Porque ahí es donde ocurre la desviación temprana del pensamiento infantil hacia la memorización. Sí, es verdad. Sí. No sabemos con exactitud si esto se debe a que la pedagogía es deficiente en sí, o a que los maestros siguen sencillamente la orientación prevaleciente, sí, lo que les han enseñado a ellos a su vez. Entonces es el modo que ellos tienen también para enseñar a los niños. Es verdad. O los niños sencillamente desarrollan un aprendizaje adaptativo porque encuentran que la forma de memorizar los contenidos, que el modo de memorización, es el que les rinde frutos. Sí. El número de estrellitas de sus maestros, de felicitaciones de sus padres, en fin, de apapacho de todo el mundo. Y naturalmente los niños arrastran este aprendizaje memorístico como hábito que se consolida cada vez más conforme pasan a otros ciclos escolares. Cierto. Lo arrastra a la secundaria, donde sus maestros también les piden que memoricen, porque hacen un examen al final que consta solo de eso. Es cierto. Y lo arrastran a la preparatoria. Y lo llevan consigo, y por increíble que parezca, a la profesional. Es verdad. Y entonces en profesional casi tienen un shock cuando algunos maestros les decimos, es que aquí no vienes a aprender de memoria, aquí vienes a pensar por ti mismo.
y miran con unos ojos de asombro y muchos preguntan, ¿y qué es eso? ¿Cómo se hace? Claro, porque nunca les habían dicho de eso. Porque nunca les habían mencionado esto, Sí. porque nunca alguien los orientó de cómo se puede desarrollar el arte de pensar, porque nunca les dijeron en las instituciones educativas que es una disciplina muy seria, que es una disciplina básica, Sí, que es base de todas las demás. claro. Ahora, Jaime, el modelo educativo en México no se trata de llegar y de un borrón quitar el modelo educativo. No, para nada, en lo absoluto. No solo es un absurdo, sino que sería una barbaridad. Exactamente. Bien. Porque Por ha sentido rendido común. por sentido común. Porque ha rendido, porque rinde sus frutos, porque todos, me incluyo, nos hemos beneficiado de ese modelo. Claro. Porque la memoria es fundamental. Por ahí he escuchado comentarios de personas muy capaces que decían, no, yo sí considero que la memoria es necesaria. No, yo creo que no solo es necesaria, es indispensable en la educación. Sí, sí. Lo que sucede es que no basta, no es suficiente ya. Claro. Lo dijo Choifet. Lo dijo Lo dijo Choifet. Choifet. Tenemos que ir más allá de la memorización. Lo dijo el licenciado Emilio Choifet con todas sus palabras muy precisas a mi entender. Sí, Tenemos que ir más allá de un modelo que sea solo de memorización. claro. Es decir, a este modelo hay que agregarle algo, o muchos algos, que le están faltando para ser adecuado a las nuevas condiciones de la sociedad, Sí, que a su vez requiere de todo el potencial, de toda la capacidad de los alumnos y, claro, en general de los ciudadanos. claro. Fíjate, tú nos has dicho aquí, es que un niño que logra leer y comprender y pensar, Bueno. su mente cambia. Aprender, como tú lo señalas, y comprender, pues es pensar básicamente. Para aprender tiene que pensar. Pero si solo aprende de memoria, Sí. entonces no está comprendiendo y de hecho tiene un medio pensar o un pensar incompleto, que se convierte en hábito porque rinde frutos, bueno, tiene sus calificaciones, si tiene buena memoria, ¿Y si no? y si no, pues fuera, ¿verdad? Porque no hay también una actitud, una orientación que se preocupe por los que no aprenden, por Eso. saber por qué. Porque es muy fácil decirle, si uno tiene 20 alumnos, por decir algo, decirle a 5, oye, lo siento, no aprobaste la materia. No, hay que decirle, oye, vamos a ver por qué no aprobaste la Claro, materia, qué fue claro. lo que sucedió. Sí, ¿Sabes estudiar? Vamos a ver. Si estudiaste, no, sí que estudié 2 horas diarias. ¿Cómo estudiaste? ¿A qué horas estudiaste? Después de comer, antes de comer, por la mañana, por la tarde, con la televisión puesta o... con la televisión puesta, o estabas pensando, lo cual es muy agradable en la novia o el novio, según sea el caso. ¿Qué técnica seguiste de estudio? Sí, ¿Empiezas a leer por la primera palabra y terminas por la última? ¿O tienes alguna técnica para organizar la información? cierto. ¿Tienes alguna técnica de profundización en la memoria? ¿Distingues entre los 3 tipos de memoria? La de corto plazo, la de mediano plazo, la química de largo plazo. ¿Conoces la técnica del 1-3-7? Es decir, que lo que estudio hoy, al tercer día debo repasarlo y hacer un segundo repaso 7 días después. Ya. Digo, ¿sabes estudiar? O estás estudiando, pues justamente de manera espontánea, un poco como funciona la educación nacional, de manera espontánea. Sí, sí, sí. Porque los métodos son otra cosa. Claro. El Claro. modelo que utiliza la memoria, está bien que utilice la memoria, sí, pero vamos a saber cómo la utiliza y cómo la utilizan los alumnos. Sí, sí, sí. Mira, a mí me gusta platicar con las personas en el transporte público, que es el que yo utilizo. Hoy, viniendo acá al programa, me encontré frente a frente con un joven y le pregunté, ¿me puedes decir qué estás leyendo? Y me mostró el libro.
Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen R. Covey. Un hombre admirable, ya fallecido. Sí. Pero hubo otra cosa muy interesante que fue parte del diálogo. Bueno, se bajó conmigo, no era la estación a la que él iba, pero fue tan interesante la charla que se fue hasta donde yo iba, a Jamaica. Él se bajó conmigo, continuamos platicando, él se tenía que regresar, pero tuvo la gentileza, con mucha educación, de que continuáramos el diálogo. Y algo que me sorprendió, me dijo, y también me gusta la filosofía. Fíjate nada más. Te lo digo porque tú sabes lo que es la filosofía, Guillermo. Bueno, más o menos tengo alguna idea, ¿no? No, sí la tienes, claro que sí. Un poco mejor, perdonen la ostentación, que los filósofos de escritorio, porque yo creo que la única filosofía que tiene sentido, o la que tiene más sentido, digamos, es precisamente la filosofía de la educación. Es donde yo pienso que se pueden ver los frutos, porque filosofía que no rinda frutos es estéril. Ya. Entonces la filosofía tiene que rendir frutos. Para decirlo en otros términos, tiene que ser práctica. De hecho, así nació. Nació porque era necesario aprender a vivir, pues, en sociedades cada vez más complejas, cada vez más turbulentas, etcétera, etcétera. Sí. Es la más práctica de todas las disciplinas que hay. La filosofía es la que se supone que debe enseñarnos a vivir. Nada menos. Pues es la más práctica de todas. A mí me sucedió que en alguna ocasión me hicieron el honor de invitarme a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y entonces al llegar a Culiacán, al bajarme del avión, me estaba esperando el secretario del rector, que me había invitado, y se disculpó conmigo diciendo, oye, perdona que el rector no pudo venir porque está inaugurando los cursos de materias básicas. Yo iba precisamente a inaugurar algún cursillo de filosofía o algo así. Entonces le dije sorprendido, qué curioso, yo he estado equivocado toda mi vida, porque siempre he pensado que la única disciplina práctica que hay es la filosofía, y que las otras son como derivadas. Es decir, si sé vivir, pues entonces decido en un momento dado ser químico, por decir algo, pues voy a estudiar química y lo hago de manera satisfactoria. Sí. Pero si no sé vivir, pues a lo mejor un problema personal insignificante me enreda, dejo la carrera, qué sé yo, ¿no? Sí, yo creo que la disciplina, la filosofía es la única disciplina práctica, con el debido respeto para las demás disciplinas, que también son necesarias. Pues mira, esta conversación con Giovanni Lora me agradó, me dio ideas inclusive. Le dije, mira, las puertas del programa están abiertas, me dice, yo estudio y trabajo, entonces solamente puedo los fines de semana. Pues no sé, yo le dije, mira, vamos a ponernos de acuerdo, si logramos un espacio un fin de semana, ven al programa, porque todo esto tiene que ver con la educación. Sí, por y supuesto. Escuchar a jóvenes que se están educando me parece muy alentador. Alguien quería por ahí quitar la filosofía de la educación media, o no sé, sea antes de la secundaria, pero además con frecuencia llaman a personas que no están formadas en filosofía, a licenciados en Derecho, a veces hasta ingenieros o médicos. Sí, es verdad. Y esto está como un programa de televisión que hubo muy curioso, después lo comentaremos. Todo el mundo cree que sabe filosofía. Esto no es cierto. Y tampoco es cosa, con el debido respeto para este joven, que me imagino que sí estará interesado formalmente, tampoco es cuestión de gusto. Es una disciplina muy rigurosa. Porque en alguna ocasión, cuando llegué yo a estudiar a México y tuve que vivir en varias casas de huéspedes, una señora de una de estas casas me dice, oiga Jaime, a mí me gusta mucho la filosofía, a ver cuándo hablamos. Entonces no va por ahí la cosa, ¿eh? Eso es. No va por ahí la cosa. Es una disciplina muy rigurosa, difícil, como pocas, y que además es la base, pues, de una gran parte, por no decir de todo, el desarrollo tecnológico que tiene la sociedad moderna.
Y otra vez caemos en el tema de la educación. Y otra vez caemos en el tema de la educación. Sí. Precisamente la falta de educación de un país, pues hace creer a mucha gente, a mí me ha sucedido con frecuencia, hace creer a mucha gente que ser filósofo u ocuparse de la filosofía es algo así como hablar de cosas muy abstractas, de soñar, Sí, sí, sí. de hablar con la luna, no sé. Sí. No es nada de eso. Recordemos que toda la ciencia, recordemos en primer lugar que la lógica es una disciplina filosófica. Que la lógica evoluciona de la lógica de atributos de Aristóteles o lógica de propiedades, evoluciona a la lógica de los procesos con Hegel, evoluciona en los siglos XIX y XX, bueno, desde Descartes, evoluciona a la lógica matemática, Sí. y que la matemática es el instrumento fundamental de los viajes, por ejemplo, al espacio. O sea, estamos en la Luna porque hay filosofía, o bueno, estuvieron 3 personas o 2, no sé, en la Luna porque hay filosofía. Hay aviones, hay ferrocarriles porque hay filosofía. Sí, la filosofía no es como una cosa así extra, Esotérica. como un aderezo, no como algo que se sirve al lado de la carne, ¿no? Como complemento, no es eso. Ya. La filosofía es el conocimiento. Cuando se tuvo que apuntar específicamente a un tema, a un problema, se volvió una disciplina particular. La química es filosofía particularizada en las moléculas, punto. Sí. La física es filosofía particularizada en los átomos. Todas las disciplinas son como filosofías chiquitas, específicas. Sí. Déjame. Pero sí es importante que los jóvenes se interesen, porque eso, Claro, porque requiere claro. precisamente profundizar en el pensamiento. Pero ya es un avance que alguien diga, Ah, no, bueno, no es una maravilla que vaya leyendo. Encontrar a alguien en el metro que vaya leyendo es una maravilla. Si Carlos Monsiváis estuviera con nosotros todavía, diría que es un milagro. ajá. Sí, no, por supuesto. Jaime, permítame leer otro de los mensajes que recibí. Sí, cómo no. Este mensaje es de la señora María Guadalupe Reséndiz Torres y dice: Hola Jesús, te escribo este mensaje para desearte muchas felicidades por los 5 años de tu programa Gestión Social. Se dice fácil, pero sabemos que han sido días de trabajo, de esfuerzos y dedicación. Dios te ha dado fortaleza para seguir adelante. Muchas felicidades. Muy merecidas. Agradezco muchísimo. Y mira, lo menos que puedo es compartir lo que las personas nos dicen. Claro. Porque es el aliento que también uno necesita para poder Sí, seguir por adelante. supuesto. Sí, por supuesto. Jaime, tú eres una persona notable, aunque tú eres muy modesto y dices que eres un estudioso. Tú porque eres mi amigo, necesito más amigos como tú. Rápidamente. Mira, este tema del día de hoy, hablando de la desviación temprana del pensamiento infantil, cómo todo desde el principio tiene sus efectos en el futuro. Ah, claro. Si tenemos una deficiencia Claro. siendo niños, pues por supuesto que de adultos Sí. va a continuar la deficiencia. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ahora, tenemos oportunidades, si queremos. Hay caminos, hay luz, hay esperanza, sí, como no. Mira, yo tengo la esperanza de que podamos sentarnos a charlar con la secretaria de Educación del Gobierno del Distrito Federal, con Mara Robles. Porque yo creo que si hay personas sensibles, también pueden escuchar ideas, proyectos. Yo creo Y si que algo se puede hacer, llevarlo a la práctica. Como tú dices, la filosofía es práctica. eminentemente. No es nada que esté ya En la luna, por allá. No. La filosofía es práctica. Y entonces, si logramos que la secretaria Mara Robles nos conceda un tiempo para poder charlar con ella, creo que esta puede ser una aportación social muy importante para la educación de esta gigantesca Ciudad de México. Pues sí, porque el sistema de educación primaria pues se corresponde con la ciudad, es enorme, Sí, sí. Y de alguna forma se piensa pues que la capital de la República es donde existe
el talento, o yo diría el talento existe en todos los lugares de la República, Sí. pero aquí hay una gran concentración, Cierto. por razones meramente numéricas, somos Sí, más. Somos más. Y entonces hay capacidad y talento suficiente para superar algunos de estos problemas. Yo diría que la desviación temprana del pensamiento infantil pues sería difícil de resolver en el nivel primario. Primero por la enorme cantidad de maestros, es decir, en el país estamos hablando de más de 1 millón de maestros, Sí. y en el Distrito Federal pues seguramente de muchos miles. Sí, por supuesto. Y entonces cambiarla o enriquecer la pedagogía, porque no se trataría tanto de cambiarla, sino de enriquecer la pedagogía para que los maestros propiciaran en los niños una actividad más propia, que los interesaran en desarrollar su propio pensamiento. Sí. Pues tendría que ver mucho también con aspectos particulares. Yo creo que en la primaria debería prestarse más atención, pero bueno, también habría que ver los maestros. Debería prestarse más atención a lo que se llama pensamiento sistémico, que es una de las capacidades intelectuales superiores. Que la palabra Que se puede desarrollar desde los niños. Desarrollar desde los niños, porque el término, bueno, puede asustar mucho a algunos, pero Exacto. pero no se trata más que del contexto. Sí. Yo no soy maestro de primaria, sé que realizan una tarea extraordinaria en general, pero por ejemplo, sé que hacen un dibujito de una manzana y le escriben la palabra al niño, manzana, para que el niño aprenda a escribir manzana y sepa lo que es una manzana. Yo creo que lo mismo podría hacerse atendiendo más a la sugerencia de este gran educador checo, Comenio, que es así como el santo patrón de todos los educadores, valga la expresión. Comenio algo sabía de educación, ¿eh? Eso es. Donde dice en algún lugar que en la educación debe prestarse siempre atención a la síntesis de preferencia. Ah, ya. ¿Qué significa esto? Que ya los adultos tenemos hecho síntesis. Yo creo que en lugar de hablar de la manzana, si se habla de una familia, con lo cual el niño, pues puede ser que su familia sea muy semejante. Si se habla de una familia, no sé cómo le llaman, estándar o común. Sí. El padre, la madre y 1 o 2 hijos. Sí. Si se habla de que una familia vive en el campo quizás, y tienen un pequeño huerto en su casa, y en el huerto hay 2 o 3 árboles frutales, y uno de ellos es un manzano, y este árbol produce manzanas, entonces se le puede hablar al niño de la manzana, porque le entiende en contexto. Ah, ese es el, ¿cómo le llamas? El Pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico. Fíjate, cómo de la manzana ampliaste la idea a pensar en la familia, a pensar en el árbol, a pensar en la manzana, y además que el papel de la manzana en la familia, en la alimentación, no es... Son las relaciones del pensamiento sistémico. Claro. Entonces el niño, Qué interesante ejemplo has puesto, Jaime. pues lo usan mucho en las escuelas, pero lo usan de esta manera reducida, Sí. porque ha prevalecido el pensamiento analítico. Entonces, hoy vamos a hablar de la manzana, entonces el dibujito a veces muy bien hecho. Los maestros normalistas tienen esta práctica. Sí. Muy bien. Estamos llegando al final muy rápidamente, al final del segundo módulo. No se vayan, regresamos con ustedes a este interesantísimo diálogo con el maestro Jaime Villegas Pacheco. No se vayan, regresamos. Gracias, Abel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad. Claro. Creo que la indicación fue muy clara, sobre todo proviniendo, pues nada menos que del secretario de Educación Pública. Claro. Sí. Es lógico que él no puede, todos entendemos que un funcionario de alto nivel
que debe orientar, no puede él mismo hacer las cosas. Él no puede ponerse a estudiar el problema. ¿Para qué tiene equipo de trabajo? ¿Para qué tiene equipo de trabajo? Ahí está la indicación muy clara, no admite ninguna duda, creo que todos lo entendemos. Sí. Yo diría que utilizó las palabras precisas, ni una más ni una menos. Cierto. Se requiere un modelo que no sea solo de educación, de memorización. De memorización, sí. Se requiere un modelo que no sea solo de memorización. ¿Qué significa esto? Que un grupo de personas, un equipo de personas, duchas en el tema, se ponga... Sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso en un interesante diálogo con el maestro Jaime Villegas Pacheco. Desviación temprana del pensamiento infantil. Es un tema fuerte. Es un tema fuerte, es un tema que nos refiere necesariamente al origen del mal, para utilizar una metáfora, sí, que nos refiere al problema fundamental de la educación. Es un modelo, el que existe actualmente, pues que ya mereció un comentario nada menos que del secretario de Educación Pública de México. Sí, 28 fue. Quien dijo en diciembre de 2012, hace 2 años, en un discurso que pronunció, que se necesitaba un modelo educativo que no fuera solo de memorización. Claro. Van a pensar seriamente sobre qué es lo que le falta o qué se le puede agregar o qué tipo de modelo complementario se puede hacer. Claro. Porque el de memorización, que está vigente, pues yo diría que en todos los niveles y todas las modalidades, pero que está presente en la educación elemental, donde se inicia precisamente el problema. Sí. Porque ahí es donde ocurre la desviación temprana del pensamiento infantil hacia la memorización. Sí, es verdad. Sí. No sabemos con exactitud si esto se debe a que la pedagogía es deficiente en sí o a que los maestros siguen sencillamente la orientación prevaleciente, sí, lo que les han enseñado a ellos a su vez. Entonces es el modo que ellos tienen también para enseñar a los niños. Es verdad. O los niños sencillamente desarrollan un aprendizaje adaptativo porque encuentran que la forma de memorizar los contenidos, que el modo de memorización, es el que les rinde frutos. Sí. El número de estrellitas de sus maestros, de felicitaciones de sus padres, en fin, de apapacho de todo el mundo. Y naturalmente los niños arrastran este aprendizaje memorístico como hábito que se consolida cada vez más conforme pasan a otros ciclos escolares. Cierto. Lo arrastra a la secundaria, donde sus maestros también les piden que memoricen, porque hacen un examen al final que consta solo de eso. Es cierto. Y lo arrastran a la preparatoria, y lo llevan consigo, y por increíble